Bueno, ya estamos en el horario de que tenemos que arrancar la clase. Les voy a pedir que alguien que esté conectado me diga cómo es la receptividad que tiene en cuanto a la voz. ¿Se me escucha bien o no? Se te escucha bien, Carlos. Bueno. Sí, profesor, se escucha. Buenas tardes. Tengo la asistencia de mi hermano, que está en su casa. Y acá estamos con miedo. Acá estoy con miedo de que se me corte. Porque hoy fue un día en donde por problemas del coaxil en corriente estuvimos prácticamente sin internet. Hubo internet pero con corte, esa es la verdad. Bueno, nosotros habíamos visto en la clase anterior parte ya de la bolilla 11, que son las explotaciones agropecuarias, a la cual nosotros en la programación de la materia tenemos pensado dedicarle 3 clases. 3 clases le queremos dedicar a la parte de la explotación agropecuaria porque estamos nosotros acá en una zona agrícola ganadera. Nuestra zona geográfica, en donde estamos nosotros inmiscuidos de alguna manera, vive en gran parte de lo que... Carlos, acá avisan de que aparentemente no estaría grabando la reunión. Ah, sí, tiene razón. No, apreté el aparatito. Ahí dentro de los 3 puntitos que están en la parte inferior derecha. Sí, me olvidé. Así que cuando empiece a grabar, empezar de vuelta, decir buenas tardes, decir el día de hoy y decir de vuelta de que estás en la clase de impuestos 2. Bueno. Repetir de vuelta todo eso. Ahí está empezando a ejecutarse. Todavía no. Sí, todavía falta. Todavía falta. No. Ante la pregunta vinculada con el ajuste por inflación, si se subió en el aula, no se ha subido en el aula. Me estoy refiriendo a la grabación. Sí, lo que está subido en el aula son el material que utilicé cuando estuve desarrollando la clase. Sí, tenemos previsto dar una clase adicional en el caso de que sea necesario, vinculado con ajuste por inflación para la parte únicamente práctica. El sábado que se dio lo que se dio fue práctico, no fue teórico. Y lo que se había dado ese día sábado fue el ejercicio Los Canallas. Parece que anda en carreta el grabador este. Sí. Da vuelta, es como que... Mientras tanto, si quieren preguntar algo vinculado con otra cuestión que no sea esto, o esto mismo. ¿Cuándo se da, profesor, la clase esa de los canales? ¿O se complementaría
No, porque la idea es la parte netamente práctica. Porque de todas maneras... ¿Se acuerda que hubo un montón de gente? Se escucha entrecortado. Se escucha mal, sí. Yo lo escucho entrecortado. Sí. Todo entrecortado sale la conversación. Bueno, yo lo que le digo, perdón, profesor, el tema es que a esa clase, a ver si corto el video. A esa clase yo entré muy tarde y era porque era como que estaba dando la clase y no, usted estaba viendo el power sería nada más y no se podía, no veía que, y después entramos como 30 juntos más o menos y la verdad que hubo cosas que yo no entendí bien. Sí, son las cositas que en realidad habría que mejorar de ambas partes. Profesor, parece. Porque les comento, cuando uno está haciendo una presentación, sea de PowerPoint, generalmente de PowerPoint, no puede ser un Excel, puede ser un Word, en realidad en la pantalla a mí no me aparece el admitir o el que alguien quiera ingresar. Entonces no visualizo, no visualiza, digamos, el organizador no visualiza ese mensaje y no se puede, tendría que estar saliendo del sistema y para poder admitir, digamos, el ingreso de las personas y después volver a entrar en el sistema. Y eso genera cierto, digamos, descoordinación y un poquito de que queda, digamos, ahí en el aire. Es como que deberían, entiendo la situación, pero... Sí. Bueno, ahora parece que el que se fue mi hermano. No lo veo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta le quería hacer, profe. Ahí donde está subido el ejercicio de los canallas, seguido está subido otro ejercicio aparte de ajuste por inflación. ¿Se podría? El ejercicio, hay dos ejercicios. No, escucho entrecortado, pero de todas maneras comento. Voy a mirar qué es lo que está subido, porque en su origen yo pasé dos ejercicios. Uno se llama Los Canallas, el otro se llama Pedro Ganadero, me parece que le di el nombre. Se supone que el de Los Canallas ya tiene que estar con la solución, porque yo ya lo di. El de Pedro Ganadero puede que tenga la solución o no, voy a revisar. Y si no la tiene, la voy a subir. Sí, profe, tiene la solución el de Pedro Ganadero, pero me parece que hay como un error porque es como la misma solución del de Canallas. Eso le podía pedir, por favor, si se puede revisar, profe, para corregir. No, te escuché entrecortado. ¿Cuál sería el error? Ahí le escribo al chat, profe. Ah, bueno, listo, creo. El error está, del cual estás hablando es en Los Canallas o en Pedro Ganadero. Ah, en Pedro Ganadero. Bueno, voy a revisar Pedro Ganadero. Pero parece que está mal, es muy difusa la respuesta. Tendría que ser un poco más concreta en qué parte de la solución, si en el ajuste estático o en el dinámico. Una preguntita mientras estamos aguardando que aparezca mi hermano. ¿Hasta qué punto llegaron ustedes en la unidad número 11?
Está dentro de lo probable el error que estás contando dentro del chat. Voy a revisar. No quiero aventurar de decir no existe error, sino antes mirar. Vamos a mirar. Bueno, ahí regresó, pero pareciera ser que el tema de la grabación no se va a poder ejecutar. Tenés que prender tu micrófono, Carlos. Tenés que prender el micrófono. Ahí está. Ahí prendí el micrófono y no voy a... ¿No se va a poder grabar? Bueno, listo, no se puede, listo, ya está. Ya está. Vamos a intentar. Nosotros habíamos quedado en la clase anterior en el punto 4, que es los gastos de la explotación agropecuaria, la amortización de los reproductores, macho y hembra, comprados y de propia producción. Algo de eso ya les comenté en la clase anterior, digamos, y la pregunta me la hicieron a través del chat. ¿Por qué tenía que ser adquirido? ¿Por qué tenían que ser comprados los reproductores? Y le contesté porque así estableció el Congreso Nacional cuando legisló con respecto a los reproductores machos y a las hembras de pedigrí y puro por cruza. Hasta ahí habíamos llegado. Le expliqué lo que significaba el pedigrí, le hice una comparación con nosotros, las personas humanas. No sé si les dije que el pedigrí que yo puedo tener a través de mis antepasados, siempre lo digo en clase, quedó, digamos, en el tiempo, los González y la Gonzalera que vinieron de España, que trajeron el estandarte de allá que era propio de las casas se le decía la casa de los Borbones, la casa de las personas que tenían abolengo, los reyes, los príncipes, que eso más o menos para que ustedes lo entiendan, les dije, haciendo un comparativo, es prácticamente lo mismo en la producción ganadera. ¿Está? Se anota el hijo de fulano de tal, el campeón tal. Bueno, nosotros los humanos lo que tienen abolengo son los hijos de los reyes, los hijos de los príncipes y ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos, si no estaríamos acá, digamos. Nadie de los que están cursando acá somos hijos de reyes, ni de príncipes, ni de nada. Yo siempre digo en forma jocosa que el estandarte que trajeron mis antepasados de España, porque somos González de apellido, quedó en una comparsa de Corrientes. Ahí está, digamos, el estandarte, que era la característica de las casas, así como tenían los reyes, la casa de los Borbones, las casas de los... Bueno, eso es, si ustedes algún día quieren decir, bueno, mi abolengo, y quedó, mirá ahí el estandarte pegado en la pared de una comparsa, o en mi casa lo tengo. Bueno, yo lo que quiero que aprendan, que realmente a veces preguntamos, es el tiempo de la amortización, el tiempo, en cuánto tiempo se amortizan los bienes de uso que se utiliza en una explotación agropecuaria. El que tiene este librito que compraron acá, anoten o busquen en la página 297. En la página 297, ustedes van a encontrar amortizaciones y ganancias. Un cuadro. Comento porque yo no lo sabía. Yo siempre pensé que únicamente el organizador podía grabar, pero quiero decir de que estoy grabando. Ah, sí, ahí está, apareció. Quiero decir que estoy grabando, así que lo que voy a decir es de que hoy es día 20 de octubre del 2020. Estamos en una clase de impuestos 2 de teoría y el tema que estamos desarrollando dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE es de explotaciones agropecuarias. Gracias. Ya está. ¿Sí? Seguimos. Busquen en este material, en este librito, la página 297 y se van a encontrar con las amortizaciones. Esto lo van a ocupar digamos, el día que tengan su oficina,
lo van a ocupar a este cuadro. Y dice la descripción de los bienes. Y las actividades agropecuarias es con lo que arranca prácticamente el cuadro. Y están los años de vida útil, que tiene dos columnas. Uno a los efectos de la actividad, a los efectos de la ley del impuesto a las ganancias, y la última columna es para las operaciones de leasing. ¿Y por qué dice operaciones de leasing? ¿Por qué ocupamos esto? Este cuadro tiene como sustento legal el decreto reglamentario de la ley de leasing. Si a ustedes se les pregunta, ¿por qué usted amortiza el toro en 5 años? Porque hay un cuadro que se utiliza, que por lo menos tiene como sustento legal el decreto reglamentario de la ley de leasing, que dice que los toros, acá figura, se amortizan en 5 años. Y la vaca, por ejemplo, en 8 años. ¿Está? Y van a ir encontrando acá los distintos elementos que se utiliza en una explotación ganadera, en una explotación, digamos, agropecuaria. Van a tener las máquinas sembradoras, los alambrados, van a tener todo ese tipo. Y para las actividades comerciales también. En la primera parte, cuando ya dieron impuesto en la primera parte, yo creo que ya le habrán mencionado el cuadro de este. Este cuadrito lo van a utilizar, digamos, el día que tengan su oficina para hacer las amortizaciones. Además de las estimaciones que ustedes puedan hacer, digamos, de cuánto es la durabilidad de un tractor, de una sembradora, digamos, bueno, esto es lo que hay que respetar, porque por lo menos es lo que está normado, está escrito en un decreto reglamentario que es la ley de leasing. Eso es lo que aplicamos en la ley del impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son los gastos que ustedes van a tener? Para un detalle ahí que quiero apuntar. Por las dudas de que no lo hayan, yo no estoy participando o asistiendo a todas las clases teóricas, por las dudas de que no lo hayan dicho. Ni se les ocurra, pero que ni se les ocurra tener un plazo de vida útil a los fines contables y otro plazo de vida útil distinto a los fines tributarios. Ni se les ocurra. Porque los estados contables es firmado por el representante del ente, es decir, por el presidente de la SA o por el socio gerente de la SRL y todo lo demás. Y ahí está diciendo cuál es el plazo de vida útil. No puede tener un plazo de vida útil a los fines contables y otro distinto a los fines tributarios. Ni se les ocurra. Bueno, continuamos. Viendo, digamos, siguiendo con el programa, vimos, y recordemos nomás porque ya lo vimos en la clase anterior, que los bienes de uso durable, los reproductores, una de las cosas que siempre, y están en los libros, en el libro de Raimondi y Echavarrián, que para la parte agropecuaria para mí es lo mejor, él dice en una parte, si a usted le nació en su campo, nacido en el campo, el campeón de los campeones, un toro campeón, anduvo por todas las sociedades rurales, llegó a Buenos Aires, se viene con todos los distintivos y con todos los trofeos, le nació en el campo. Usted en su contabilidad lo saca porque es nacido en su campo, lo saca del rubro mercadería y hace un débito contable, debita la cuenta bienes amortizables y pone todo, lo saca de ahí, del rubro mercadería y hace un débito para comenzar a amortizar y lo amortiza contablemente. Impositivamente no se puede, porque tiene que ser adquirido, tiene que ser comprado. Y las hembras, además, digamos, de ser comprado, deben ser de pedigrí y puro por cruzar. ¿Cuáles son las disposiciones especiales para estas explotaciones? Por ejemplo, vamos a encontrar en el decreto, en las disposiciones especiales, que una de las disposiciones especiales es que si usted como contribuyente tiene campo que lo destina a la cría, a la fabricación de ternero, así yo lo expliqué en la clase anterior, acá fabricamos ternero, acá la fábrica de ternero, y otro campo en Córdoba, que es únicamente inverne, va a tener que evaluar la existencia al cierre para el establecimiento de cría al campo que está acá en el Chaco y para el establecimiento de inverne para el que está en Córdoba. Se evalúa la existencia final
conforme a la funcionalidad que tengan los campos, siendo el contribuyente una sola, digamos, siendo el mismo contribuyente, nada más que tiene varios campos. ¿Estamos? Les dije también que ustedes tienen que mirar una tabla que es una tabla de relación. La relación significa, de algún modo está metido en la tabla el crecimiento biológico del animal. Y el ejemplo que les di es que el 50%, por ejemplo, es el ternero y la ternera, el ternero macho y la ternera hembra, respecto del 100% que es lo que vale el toro. Ustedes tienen que mirar, digamos, el cuadro y el de Hacienda General. Se van a encontrar, digamos, que en cualquier libro, o en los apuntes que tengan, la grilla que dice Hacienda General. Esa es la que tienen que aprender. Y saber sacar, por supuesto, lo que es el precio promedio ponderado, que ya les expliqué en la clase anterior. ¿Qué más tienen que saber con respecto al punto este en las explotaciones agropecuarias? Deben saber que una de las cosas que muy poco se hace también, y acá tiene que ver, digamos, la cantidad de kilos de carne que tiene un bien de uso cuando finaliza su ciclo, cuando es viejo. Yo les conté a ustedes, digamos, también, digamos, que van a leer en los diarios, van a escuchar en la radio, y van a escuchar en la televisión los valores que se manejan, y siempre se dice la vaca tanto, el ternero tanto, y lo que es para conserva. La parte para conserva, es la conserva, digamos que el animal ya prácticamente va para conserva porque ya va directamente precisamente para que salga una latita de conserva. ¿Está? Como que sería un picadillo. Y bueno, ahí va el toro, ahí va ya lo de pedigrí, que ya no sirven ya para el procreo, ya el servicio se terminó, digamos, en el caso de la hembra, y en el caso del macho lo mismo. El decreto reglamentario establece que para hacer bien la amortización, al valor de compra, a la factura A sería, no se olviden nunca que ustedes van a tener en sus manos una factura A, tipo A, porque van a liquidar a un responsable inscripto. Bueno, a la factura A van a tener que estimar cuántos serían los kilos de carne del toro que compraron a la finalización de los 5 años de vida útil. Ojo que el toro también, en cualquier momento, por cuestiones climáticas o por lo que sea, por alguna enfermedad viene el veterinario y le dice, este toro no sirve más, hay una amortización rápida. Rápida, digamos, y ahí se aplica. Rápida significa que termina siendo como un valor de 1 centavo en la contabilidad, o 1 peso, para que lo entiendan. En la contabilidad termina con 1 peso. Viene la amortización rápida. ¿Para qué sirve? Y como es mercadería, porque también tiene carne, volviendo a la amortización, hay que hacer una estimación de la cantidad de kilos que pueda llegar a tener el toro o los vientres, que son los que se amortizan. Más o menos estiman en 300 kilos. 300 kilos es, digamos, el precio, el valor, digamos, en términos de kilo del toro a la finalización del ciclo de los 5 años. Eso lo estuve mirando, googleando, miré, digamos, un toro que ya no sirve, cuántos kilos tiene a la finalización del ciclo, y es más o menos 300 kilos. Y sobre la diferencia, comenzar a amortizar. Yo no conozco ninguno que haga así, Yo no conozco ninguno que tenga el apego al decreto reglamentario más que simplemente el valor de costo según la factura de compra, y a partir de ahí comienza la amortización. Es más, ni siquiera lo que yo pregunté, digamos, los que llevan una contabilidad de la parte de la ganadería, le pregunté si el flete, por ejemplo, algún seguro, cuando trasladan un toro, cuando trasladan, digamos, algo que sea de pedigrí o puro por cruza de otro lugar, seguro, flete, ¿activan el gasto? No, González, me dijeron. Esos gastos que dice tu ley de impuesto a las ganancias, que hasta ponerlo en condiciones, como cualquier máquina. Pero escuchame, vos vas a tener una máquina que va a fabricar ternero. Le dije, no, me dijo, eso lo mandamos directamente a gasto. ¿Y qué pasó cuando te cayó la FIBG? Y no, me dice, ellos miran directamente el procreo,
El procreo significan los nacimientos, eso me contaron también, digamos, no es porque yo tenga una contabilidad ganadera, yo no tengo. Me contaron, digamos, miran el procreo, la aptitud que tiene el campo, la cantidad. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, entonces voy a hablar yo hasta que él logre restablecer su conexión. ¿O ustedes quieren que yo no hable? Bueno, le voy a contar algunas cositas que por allí a veces, que pudo haberlo dicho o no. No se olviden que yo en la clase anterior no estuve. Acá se me acaba de cortar la transmisión. Voy a tratar de volver, a ver. Y ahí se está volviste. grabando. Se está grabando. Menos mal que se está grabando. Bueno, ahí volví. Ahora vamos al otro punto que son las explotaciones agrícolas. ¿Y cuáles son las normas especiales según el punto del programa? En existencia al cierre del ejercicio. Bueno, la ley del impuesto a las ganancias también, a partir del artículo 56, en uno de sus incisos, creo que es el C, el E, establece, ¿qué se establece ahí? El método aplicable para la evaluación de los cereales, las oleaginosas, los frutos y demás productos de la tierra. Y ahí se establece un valor para los que tengan cotización conocida y para los que no tienen cotización conocida. La cotización que se conoce es la del puerto de Rosario. Nunca se olviden, digamos, que el puerto de Rosario en la República Argentina es donde se establecen todos los valores de la parte granaria, de todos los cereales que se exportan, que salen por el puerto de Rosario. ¿Está? Es el puerto que más operativo que tenemos y donde prácticamente van para el resto del mundo toda la producción primaria de Santa Fe, Córdoba, Chaco, todo lo que viene allá de Jujuy, de Salta y todo eso. Cuando tiene cotización conocida, bueno, todos estos productos es al valor corriente en plaza menos los gastos de venta. Y los que no tienen cotización conocida es el precio de venta fijado por el contribuyente menos los gastos de venta. Ustedes cuando tengan su oficina le van a pedir la copia de la factura A. Le van a pedir a su cliente contribuyente, tráeme todas las copias de la factura A. Van a mirar también el libro de IVA-venta y van a mirar también la declaración jurada del IVA. La declaración jurada del IVA que ya fueron haciendo mensualmente, van a tener, digamos, todas las ventas que fueron haciendo. Y en la copia que le queda a ustedes, que hoy es todo vía satélite y todo electrónico, ahí van a tener el valor que fija el contribuyente acá en la provincia del Chaco, en la provincia de Formosa, en la provincia de Corrientes. Por más que tenga una cotización conocida, porque la cotización que se conoce es el puerto de Rosario. No es, digamos, el lugar de donde sale acá el girasol, de donde sale acá el algodón, de donde sale acá la soja de esta zona, ¿está? O sea que en eso van a tener que respetar lo que ya declararon en el IVA, a los efectos del IVA, van a tener que sumar nomás las ventas, las facturas, digamos, la copia de la factura, y esos son los valores que van a tener que consignar como ventas netas. No se olviden que esto es todo ventas netas. ¿Y qué tienen que tener cuidado acá? Lo que dice el decreto reglamentario y también la ley, de algo que es típico y característico ya en la explotación agrícola y que conocemos como sementera. La sementera es un activo, piensen así, es un activo, o sea que dentro del rubro activo, así como tienen caja, dentro del rubro de disponibilidad tienen caja, banco, inversiones, bienes de cambio, bienes de uso, van a encontrar en una explotación agrícola la palabra sementera dentro del activo. Es decir, ahí van a estar las erogaciones que salió del bolsillo del contribuyente,
o del banco con el que opera el contribuyente, todo aquello que sea directamente esté vinculado a lo que está por producir y que todavía no se produce. ¿Qué primero de todo? Semilla. Va a tener el gasto en semilla que lo puso en el suelo. Los gastos en mano de obra directa, la mano de obra que es directa y que lo tiene que activar, no va como gasto, no va como gasto, la mano de obra directa se activa. Mano de obra directa sería sueldo y las cargas sociales, más todo lo que tenga que ver con el riego, ya una vez que se plantó, se metió la semilla, todo lo que sea con la roturación del suelo y que sea directo, todo lo que sea directo. Eso es la sementera. Y como dicen los que están en el campo, a partir de ahí es aprenderle velas a rezar que llueva y a que comience a crecer la plantita. La sementera, en definitiva, como es un activo, es el producto sin cosechar. Es el crecimiento biológico de la planta al día del cierre. ¿Y qué tiene metido ahí? Todos los gastos directamente vinculados con lo que va a ser después el producto que van a cosechar. Nosotros siempre preguntamos cuando el alumno viene mal en su exposición, ¿qué no integra la sementera? ¿Qué no es sementera? Somos jodidos también en la mesa de examen, ¿eh? Y hay dos gastos que no constituyen la sementera. El seguro contra el granizo. Nunca se olviden que el único seguro que existe es el del granizo. Todavía están discutiendo con este gobierno, las compañías aseguradoras, el de la sequía. Hoy justamente cuando tuve algo de internet esta mañana, entré a mirar a ver si había el seguro contra la sequía, porque no tenemos seguro acá, digamos, no llueve, y es como yo le digo, digamos, hay que esperar nomás el crecimiento biológico, porque estamos utilizando, también encontré un lindo artículo, estamos utilizando en esta zona del país un tipo de semilla que necesita bastante agua, que ya hay semillas que a través de la alta tecnología y los desarrollos que hicieron las compañías químicas, donde se podrían sacar muchos productos en la Patagonia, se podría plantar y después cultivar en la Patagonia, que es prácticamente una zona árida con poca humedad y con poca lluvia. Ya está, ya la semilla es carísima nomás. Esos desarrollos que lo hacen los técnicos, digamos, que se ponen a probar, el INTA sería con todos los técnicos, ya está. Nada más que deben tener, digamos, la aprobación del INTA acá en Argentina y todo ese tipo de cosas. Bueno, acá nosotros no tenemos el seguro contra la sequía. No llueve y bueno, no llueve nomás. Pero el seguro contra el granizo tenemos. Y lo otro que no integra, por no ser un costo directo, es el alquiler de un campo. Con ese tema del alquiler de un campo, yo recuerdo que una vez hice una pequeña investigación, nomás no es que me duró mucho, no es que fui un acalorado, digamos, y me puse a investigar. Con la soja, acá en Argentina, y con la soja, que es un cultivo directo, que hubo un argentino, un ingeniero, profesor universitario, en la UBA, fue el que prácticamente generó toda una revolución con la soja, con un sistema de cultivo directo. Grabo Copatel, creo que es el apellido, es el nombre. Esa persona nunca tuvo un campo, no es propietario de un campo, para que se entienda. Al no ser propietario de un campo, él alquila los campos. Pero Copatel, digamos que acá planta en Argentina y planta también en Brasil y logra juntar para poder cumplir con la Comunidad Económica Europea. Estuve mirándole, digamos, porque es una persona que hizo mucho dinero, renunció a la facultad donde él enseñaba en la UBA y se dedicó prácticamente a todo el cultivo de la soja y a la producción de soja. Este señor, este ingeniero,
nunca tuvo un campo, no tiene, no es propietario de un campo. Y él, los contadores de él, digamos, cuestionaron el tema de que la AFIP-DGI no lo considera para él mejor, digamos, porque el alquiler, al meter el alquiler como gasto deducible, ya está bajando notablemente la base imponible. No está activando el gasto, para que se entienda. Entonces, hay dos cosas que ustedes tienen que contestar en los finales cuando se les pregunta ¿qué no es cementera? El alquiler de un campo y el seguro contra granizo. Y si se le pregunta, ¿y el seguro contra, ahora que nos llueve, contra la sequía? No, ese no existe. Y por supuesto, también no integra la cementera toda aquella erogación que no sea en forma directa, que no sea en forma directa. No es activo, digamos, es gasto directamente devengado y deducible en la explotación agrícola. Ahora vamos a ir a otro punto, que son los regímenes de incentivos fiscales aplicados a la explotación agropecuaria. ¿Qué tenemos hoy como para incentivarle a la persona que se dedique a la parte agropecuaria, a la parte agrícola, a la parte granaria, a la parte de la exportación de carne, digamos? Bueno, ustedes van a encontrar en cualquier libro que muchos fueron, digamos, los incentivos que le dio el Estado, se le dio el Estado entre todos nosotros a través de los distintos gobiernos, para que la persona que está en el campo se quede en el campo, plante soja, trigo, girasol, digamos, seamos el granero del mundo, y las personas que están en el campo no se trasladen hacia los grandes centros urbanos. Ese también es uno de los problemas políticos que existe acá en la República Argentina. Existió una ley que es la 24.698, yo voy a leer esto, que es del año 96, fíjense los años que tiene, 1996, que le permite a los productores agropecuarios y sujetos que presten servicio de laboreo de la tierra, dice la ley, la 24.698, también que se dediquen a la siembra y a la cosecha, poder computar como pago a cuenta. Fíjense cómo es esta ley. Le permite computar como pago a cuenta, es como un anticipo de impuestos. Ya una vez que se liquidó el impuesto, que es el último paso, liquidar es prácticamente una operación matemática, multiplicar, digamos, la alícuota del impuesto por la base imponible neta, ya llegaron al impuesto. Esta ley le permite computar como pago a cuenta el 100% del impuesto a los combustibles utilizado en la explotación agrícola, tomando como base el año anterior, el ejercicio fiscal del año anterior. Entonces el impuesto a los combustibles que toma es el gasoil, el impuesto a los combustibles, al gasoil, que no llega a $1 en la actualidad, está en 89 centavos, una cosa así, 80 y pico de centavos. No llega a $1 de lo que vale, digamos, 60 pesos creo que está el litro. Tiene incluido el IVA, por supuesto, también, digamos, el gasoil, la nafta super, la nafta común, todo tiene el IVA, tiene el impuesto a los combustibles, tiene un impuesto interno también tiene, ustedes miran, si ustedes miran cómo se conforma el costo de un litro de nafta, se van a encontrar con que hay bastante impuestos, digamos, nacionales también, y creo que hay algunos provinciales también. Bueno, este 100% del impuesto a los combustibles líquidos contenido en la compra del gasoil, pero se toma como base lo que se dedujo, la deducción que tuvo el productor en el año anterior, el contribuyente en el año anterior, y que ocupó con las máquinas que son propiedad del contribuyente. Una de las características que tiene para poder tomarse como pago a cuenta es que debe ser propietario de las máquinas que utiliza y que ocupa gasoil. Tractor, camión, cosechadora, no debe ser alquilado, debe ser propietario. Y toma como base la deducción del año anterior. ¿Y qué ocurre si en este año yo ocupé, pero muchísimo más gasoil? O
Sí, tengo que demostrarle a la FIP-DGI que alquilé otro campo, que me compré otro campo y que estoy ampliando en términos de hectárea, el sembrado. Estoy sembrando más. ¿Y cómo lo demuestro? Con un contrato de alquiler, con una máquinas nuevas que compré. Por eso quiero tomarme para este año no solamente como piso, digamos, lo que ocupé el año anterior, sino también lo de este año. Eso es lo que tienen que saber con respecto a la ley 24.698. ¿Está? Eso está vigente y eso es, digamos, lo que se toma como pago a cuenta. Es pago a cuenta, ¿eh? Ya rebaja directamente el impuesto, funciona como un anticipo. El otro que tienen que saber como incentivo en la explotación agropecuaria nace de una ley que es la 25, esperen que voy a leer bien, 080. La ley 25.080, que es una ley de inversiones de bosque, de los bosques cultivados, que tiene como objetivo, porque está vigente, promover la inversión en el sector como una herramienta de fomento. Esta ley por esta ley se le reintegra al productor algunos costos en las forestaciones y le da estabilidad fiscal. Se conoce como ley de estabilidad fiscal, ya le voy a contar cómo funciona. Esta ley es del año 1999. Año 1999, y se creó por 30 años. Va a vencer en el 2029. Esta ley de estabilidad fiscal va a terminar en el año 2029. Y permite, ¿cuál es el beneficio del incentivo? Porque también tienen que decir, el incentivo acá es la amortización rápida. Una amortización acelerada, rápida, acelerada, sobre los bienes de uso. Además, digamos, de reintegrarle el IVA, que es a los efectos del IVA, para la ley del impuesto a las ganancias es el verdadero incentivo es la amortización rápida. Bueno, eso es lo que tienen que saber con respecto a estas dos leyes. Dos leyes nomás, digamos, yo hice en mi resumen, y es lo que le coloqué, que es lo que está vigente. El otro punto del programa, ya es uno de los últimos puntos, es la zona de emergencia agropecuaria. Emerge y cómo es la declaración por los entes estatales. Nunca se olviden que los entes estatales siempre existen los tres niveles de gobierno. Nivel de gobierno municipal, nivel de gobierno provincial y nivel de gobierno nacional. Nosotros vamos a ocuparnos del nivel de gobierno nacional. ¿Qué ocurre con la emergencia cuando surge, emerge, sale a la luz una gran sequía, grandes terremotos, grandes inundaciones? Emergió, salió a la luz y se viene un problema serio que afecta la producción. La producción de trigo, girasol, muerte de animales, en el caso de la vaca, en el caso de los novillos. Antes existía, que ya no está mal la ley, existía una ley que era la más vieja, la 22.913. Esa ley fue derogada por otra ley que es la 26.509. La 26.509, que es del año 2009, en esa se crea no solamente la emergencia agropecuaria, sino también la zona de desastre. Las dos cosas. Tenemos la emergencia cuando se ve afectado hasta entre un 50% y un 80%. Tiene que estar afectado la capacidad de producción entre un 50 y un 80% para que exista emergencia. Y para que exista desastre, para que sea desastre superior, es decir, de 80% más para arriba.
el 80% ya es zona de desastre. Y el objetivo de esta ley es mitigar o prevenir los factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos que afecten la producción y la capacidad de producción agropecuaria. Y tiene como función fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurre, digamos, cuando emerge o cuando surge inundaciones o sequía como ahora, la quema, el fuego de grandes extensiones de tierra? Y bueno, el capital, digamos, se ve afectado, digamos, en una explotación agrícola ganadera, parte del capital. Y eso hay que demostrarlo, y bueno, generalmente cuando viene la inundación es porque ustedes van a mirar en la televisión cómo se llevan los animales, cómo van sacando inclusive los animales para que no se les muera la vaca, la oveja, el ternero, van sacando en una canoa, en camiones, como sea, van sacando, porque eso es prácticamente, no se olviden, es toda la mercadería. Y si hay, digamos, productos cosechados en silos, bolsas y todo ese tipo de cosas que ustedes van a ver al costado del campo, también se trata de proteger eso. ¿Qué dice la ley con respecto y cuáles son, digamos, porque en definitiva tenemos una ley que trata de mitigar todo esto? Generalmente no se pagan los impuestos. La lógica nomás. La lógica de cualquier contribuyente, si está inundado su campo, o si vino un terremoto, pero miren si voy a pagar un anticipo, miren si voy a pagar un impuesto, pero no. Yo primero voy a tratar de salvarme yo, de sacar la mercadería, los animales que tengo. Si lo tengo que mal vender, lo voy a mal vender, porque tiene que salir de esta parte de donde se produjo la inundación, el terremoto, o lo que sea, para que se vaya a otro lugar del país. Y me voy a tratar de hacer de ese dinero. ¿Qué dice la ley con respecto a eso? La ley dice, y le da, digamos, de alguna manera, y también le exige al productor en el caso de la ganadería, que cuando existen, la ley lo llama venta forzada o venta forzosa, porque de alguna manera se vio obligado, forzado, a tener que vender ternero, a tener que vender vaquilla, novillo, vaca, toro, medio que sacar de acá, se vio forzado a vender. Y a lo mejor a un precio que nada que ver con el mercado de Liniers, porque también las circunstancias hicieron de que forzadamente yo, con tal de hacerme del dinero, tuve que vender. Bueno, esa ganancia que obtuvo, ¿va a ser base imponible? Sí, va a ser base imponible. ¿Es ganancia? Sí, es ganancia. ¿Pero va a tributar? No. Ahí viene un beneficio. Ahí va a tener un beneficio hasta que termine el periodo en que se declaró la emergencia. La emergencia no es para siempre. Ya le voy a contar cómo funciona la parte bien legal de la parte de la emergencia. ¿Está? Pero esa ganancia que tuvo, hay que permitirle, dice la ley, subyace por lo menos de la lectura de la ley, que se reponga de nuevo el capital que tenía la persona que se dedica a la parte vacuna. Que vuelva a reponer la cantidad de novillos, la cantidad de vaquilla, la cantidad de vaquillona. Las vaquillonas sería de 1 a 2 años, la vaquillona de 2 a 3, y reponga las vacas, que fue lo que forzadamente tuvo que vender. Y le da un plazo de tiempo la ley para que vuelva a comprar, digamos, vuelva a tener en stock, en existencia, digamos, la misma cantidad que tenía antes de que surja el terremoto, antes de que surja la inundación, antes de que surja la emergencia. ¿Está? Le da un periodo de 4 años para que reponga. Si no repone, ahí sí viene, digamos, págueme todos los impuestos que dejó de pagarme, con intereses, con actualización y con las multas que correspondan, porque usted no me cumplió con la reposición de los vientres, con la reposición del toro, con la reposición, digamos, de la vaquilla de 1 a 2 años. Hay un periodo de tiempo, porque pasó la emergencia, sí. Tiene 4 años para volver a comprar y volver a tener la misma cantidad en existencia de lo que tenía antes. No tengo... Hay que apagar nomás.
Bueno, eso es lo que tienen que saber con respecto, digamos, a la... Y por supuesto, el productor que se dedica a esto no paga ni un anticipo. Profesor, perdón, Sí. ¿en qué ley está, en qué ley está eso? El número de ley. Estaba en la ley anterior. 26.509. Esa. 26.509. Ah, la del 2009. Bueno, bien. En esa ley está. Seguimos. De paso le quiero contar que cuando surge este tipo de acontecimientos que son inéditos, porque por ahí viene la inundación, los efectos del niño, la niña y todo ese tipo de cosas, me olvidé de contarle el caso de la cementera. Le agarró, digamos, la piedra, vino la lluvia con piedra y chau. No es que chau tu cementera, no es que se pierda, digamos, el crecimiento biológico que estaba lindo la cementera, digamos, ya faltaba poco para cosechar, ustedes se van a encontrar con que el girasol ya no mira más para el lado del sol, porque eso ya no giró más para el lado del sol. Tiene, digamos, una curvatura, están todos achatados, ya no vale más, digamos, el valor, digamos, que tenía la cementera al cierre del ejercicio ya no era más, digamos, la erogación activada, erogación que se activó y se lo metió como cementera. ¿Se entiende? La cementera, cuando se estima que el valor probable de realización de la cementera es inferior a lo realmente erogado, que son los gastos directos, semilla, mano de obra directa, ¿se acuerdan de eso o no? Bueno, ¿se puede darle a la cementera un menor valor? Sí se le puede dar, porque vino la piedra, llovió, cayó, digamos, la cementera al cierre del ejercicio, no vale eso. Vale mucho menos. El valor probable de realización que dice la ley se le puede dar cuando fehacientemente se demuestre el estado de la cementera, ¿tá? Que le cayó la piedra. ¿Y cómo se demuestra fehacientemente? Ustedes el día que tengan su oficina le van a decir al cliente de usted, che, va a venir el cliente, oh, mire, contador, usted no tiene idea, me cayó toda la piedra, llovió como 200 milímetros y me inundó el campo. ¿Y qué hiciste? Le van a decir ustedes, ¿hiciste lo que yo te dije? Y no, si no tuve tiempo, apenas vine para acá, digamos, porque viven en el campo, digamos. No, si yo te dije que te vaya a la policía, que haga la denuncia, la exposición, que haga una constatación de un hecho cierto, que saque la foto. Eso tenemos que tener guardado para cuando vengan los inspectores de la FIP y les mostremos, mirá cómo estuvo el campo. Esto es lo que me informó el Servicio Meteorológico Nacional, llovió 200 milímetros. Se me inundó todo, mirá, y este es mi campo, por supuesto que el inspector de la FIP-DGI le va a decir, no, ese no es tu campo, ese es otro campo que es de Formosa, ya llovió 200, no acá en el interior del Chaco. Ahí va a comenzar, de alguna manera, ustedes van a tener laburo, van a tener laburo por este tipo de cosas cuando emerge y cuando surge la emergencia agropecuaria. ¿Está? Y así como yo le estoy contando, tienen que decirle a su cliente, andá, hacer la denuncia, sacar la foto, guardar la foto de los diarios, del diario que sea, del Territolín, del Época, del Norte y del Sur, guardar, digamos, todas las fotos, que ese va a ser el sustento para cuando venga algún día la FIDG y decirle, mira, ¿qué quiere que te pague? Mira cómo está, mira cómo estuve. Tuve que malvender, sacar los animales, el girasol se me dio vuelta, ya no mira más para el sol, mi cementera, le di un valor a la cementera de un valor probable, y de los cuales coseché otra cifra. Eso es la parte bien práctica de lo que ustedes tienen que saber. Porque van a ser mis colegas el año que viene y van a decir, bueno, de la parte agropecuaria por lo menos estuve sabiendo esto. Bueno, eso es lo que tienen que saber con respecto... Sí. Ahora con el tema este de los incendios y eso, ¿también sucede algo parecido o no? Sí. Yo aconsejo inclusive que si tenés plata, Agustín el que me está hablando, Agustín, si tenés la posibilidad de llevarte a un escribano y que te haga una constatación de un hecho cierto, así se llama, contratar los servicios de un escribano y pedir la constatación de un hecho cierto, que constate, buscan los testigos, constata y vas a tener un instrumento público. Si no podés pagar, porque es caro, los escribanos cuando se tienen que movilizar, irse al campo, digamos, ver lo que se está incendiando,
estimar la pérdida, porque ahí perdiste, digamos, cuántas toneladas pudiste haber sacado de carbón, por ejemplo, y ahora con el incendio no sacás nada, te quedó, digamos, los arbustos y nada más. Bueno, la otra es irte al juzgado de paz o al juzgado más cerca y hacer la denuncia con los testigos que en el lote rural tal, aproximadamente 10 hectáreas, 20 hectáreas, o lo que sea, se vieron afectados en la actividad, por lo tanto, yo considero que se vio en un 50% afectado a la producción, que está produciendo carbón, por ejemplo, o girasol. Bueno, girasol ya no hay más, digamos, ahora comienza, digamos, el cultivo, ese tipo de cosas. Para antes de fin de año van a ver al costado de la ruta, teniendo acá, digamos, en el interior del Chaco, todos los girasoles ya, digamos, listos para cosechar, digamos. Ya estamos ya en periodo de plantación, digamos. Pero eso es lo que se puede hacer ahora con la parte de los incendios. Y por supuesto dejar constancia que no tienen seguro, ¿eh? No se olviden también de eso, porque la FIP-DGI pide, digamos, a todas las compañías de seguro qué tipo de seguro tiene el productor, digamos, o la persona que tiene un campo, ¿eh? Así como aseguran un auto, aseguran una cosechadora, también contratan a veces seguros, digamos, de otro tipo, si es que se permite. El seguro que estoy seguro, porque miré en Google y que está en tratativa en el Congreso Nacional, digamos, es el seguro contra la sequía. Ese no hay, ¿eh? Ese no hay. El de la piedra, digamos, y el de la lluvia, digamos, con la piedra que te liquida los cultivos y todo, ese sí hay. Ese sí existe, y de esos pagan las compañías de seguro la indemnización correspondiente en el caso de que se pierdan los cultivos y todo ese tipo de cosas. Bueno, esta es la parte que tienen que saber, digamos, en cuanto a la emergencia y en cuanto a la zona de desastre. Yo les quiero contar cómo es y qué es lo que nosotros queremos que sepan, yo por lo menos. Que es todo un trámite burocrático. La burocracia, no se olviden de que propio de la palabra ya dice burocracia, es porque estamos a nivel nacional. En primer lugar, la emergencia debe establecerla la provincia. En el caso acá del Chaco, la provincia del Chaco. Delimitar geográficamente, por ejemplo, dentro del departamento San Fernando, el departamento General San Martín, el General Güemes, son los afectados por la emergencia hídrica, son los afectados por la emergencia incendio en los bosques. ¿Está? Y emergencia, digamos, y la capacidad ya, digamos, con el decreto acá del Poder Ejecutivo, y si es ley mejor, ¿tá? Sacan por ley y ponen un lapso de tiempo, porque también se estima la recuperación, no es una cosa que va a ser en forma indefinida en el tiempo. A partir de ahí, el propietario de esos campos y de la zona donde está la producción, debe pedirle acá al Poder Ejecutivo de la provincia la constancia, una constancia de que está en emergencia agropecuaria o en zona de desastre. Cualquiera de las dos cosas, ¿eh? No se olviden que emergencia agropecuaria es del 50 al 80% y desastre es mayor del 80%. ¿Está? Bueno, una vez que tienen la constancia, acá también hay una comisión que es la que se encarga de verificar, digamos, que realmente exista una pérdida de capacidad de poder generar ganancias. Se gestiona a nivel nacional. A nivel nacional hay una comisión que en 20 días hábiles, 20 días, todos los días son hábiles, ¿eh? La ley dice, esa ley que le mencioné a mi hermano, dice que en 20 días la comisión tiene que resolver, darle al Poder Ejecutivo Nacional, que es Fernández, el Alberto Fernández, nuestro presidente, tiene que sacar un decreto y decir que en la provincia del Chaco, el departamento Güemes, el departamento General San Martín y el departamento San Fernando, parte de los lotes, establecer bien la zona geográfica que está en emergencia, ¿eh? Está en emergencia desde el 1 de octubre, por ejemplo, hasta el 30 de noviembre, que se estima que ya prácticamente va a desaparecer la emergencia. En ese lapso de tiempo, el contribuyente que está metido ahí y que tiene los certificados que le dieron acá a nivel provincial, deja de pagar, en primer lugar, los anticipos. Y si tiene algún vencimiento de impuestos, deja de pagar el impuesto. Esto es lo mismo que si ustedes tienen acá, digamos, a nivel
una industria o una fábrica o unos tinglados y se dediquen a la compra-venta mayorista de cualquier bien. Le cayó un rayo, se incendió y bueno, perdieron el capital. Pierden parte de su capital y a partir de ahí ya tienen que entrar a pensar, no, mira, si voy a andar pagando anticipos, si voy a pagar impuestos, yo perdí el capital. Y eso que venía bien, venía bien, digamos, nunca también, tampoco se olviden de eso, que en el impuesto a las ganancias, todo se lo trae a un día. Nunca se olviden, digamos, de cuándo es el periodo fiscal. El periodo fiscal termina el 31 de diciembre para la persona humana. O el día que conforme a sus registros contables haya decidido cerrar su ejercicio. Vamos a suponer que sea en diciembre, yo vengo bien, venimos bien, vengo con los balances trimestrales cada 3 meses, pero vengo perfectamente. Y llega el día de los santos inocentes, el 28 de diciembre, y se pudrió todo, vamos a hablar en criollo. Se vino la maroma y perdí, digamos. Vino un terremoto, perdí todo. Bueno, lo más probable es que tenga quebranto impositivo y quebranto contable e impositivo, las dos cosas. Porque llegó 3 o 4 días antes del cierre del ejercicio, era como traer todo, digamos, venía bien, veníamos dando utilidad en los balances trimestrales, los contables, digamos, porque impositivo no se hace trimestral, se hacen nomás todas las estimaciones, digamos, para que el día que trabaja en una empresa grande le van a hacer, digamos, liquidar los impuestos a las ganancias para contabilizar en los pasivos trimestrales, digamos, la parte proporcional del impuesto a las ganancias. Vamos a suponer que sea así. Vienen bien, pero llegó el día 28 de diciembre y vino una catástrofe y listo. No hay. Van a tener lo más probable que tengan quebranto. Por la inundación, por el terremoto o por lo que sea. ¿Estamos? Eso es lo que necesito, digamos, que sepan de esta bolilla. Yo voy a meterme en una bolilla porque me pidieron solamente 2 alumnos, solamente 2 de los 71 que están acá. O sea que también yo lo puedo dejar, digamos, de no darlo. 2 alumnos se pusieron en contacto antes de que yo entre a dar la clase y me dijeron de que no tenían, es la primera vez que están, yo les pregunté, ¿ustedes están cursando por primera vez impuestos? Esta materia? Sí, me dijeron, es la primera vez que estamos cursando impuestos. Yo había dicho, no en la clase anterior, en la anterior. Esto me pidieron si yo podía explicar. Le dije que sí, que le puedo explicar, digamos. No hay problema, le dije, yo te puedo explicar. ¿Cómo son los ajustes por columna 1 y por columna 2? Eso me pidieron, 2 alumnos. Perdón. Le dije, mirá, yo estoy por dar explotaciones agropecuarias, le dije. Yo voy a ir a la clase, no sé si está acá. Pará. Antes de que se retire la persona que estuvo chateando con el tema vinculado con ajuste por inflación, la pregunta que quiero realizar es si usted tiene la dirección de correo electrónica mía para enviarme a mi dirección de correo electrónica digamos, la inquietud. ¿Puede ser? Es decir, está informado, por ejemplo, en la página que mi dirección de correo electrónica, que es osvaldo.gonzalez@comunidaduned.edu.ar. Usted tiene esa información en el aula virtual. Si tiene esa información, utilice. No lo tiene, le digo bien. Osvaldo, eso va todo con B corta. Punto. González, la 2 va con Z. @ comunidad. Punto. Une, va con 2 N, une. Punto. edu.ar.
Allí envíe la pregunta, la inquietud que tenía vinculado con el ajuste por inflación. Disculpa, Carlos, era para que, por las dudas, si se retiraba la persona nomás. Bueno, les quiero comunicar a todos los que están presentes que son 7 hojas. En una apretada síntesis, todos los puntos de la bolilla 11. Yo lo voy a dejar en la fotocopiadora del frente de la facultad. El Maná se llama. El Maná. Yo ahí, digamos, ahí saco la fotocopia de todo lo que hay impuestos 1 de todos mis alumnos que yo tengo que corregir los parciales, es lo más barato que tienen. Ahí pueden, digamos, pedirle inclusive por teléfono que le hagan las 7 hojitas. Está, digamos, bien actualizado con la legislación de ahora, con los artículos de ahora, para que directamente ya lo tengan y lo puedan tener ya para diciembre si es que quieren rendir y tomar, digamos, esta bolilla para exponer. Bueno, si es esto que me hablaron por teléfono, que fueron 2, porque la persona que me habló fue uno solo, y me dijo, somos 2, que no estamos entendiendo, así fue, no estamos entendiendo cómo son los ajustes por columna 1 y por columna 2. Yo le contesté que yo en la clase anterior no había dado eso, que lo di en la clase anterior. Cuando di la bolilla 10, le dije, ¿cómo usted no me entendió? No estuvo en la clase de la bolilla 10. Cuando hablé de los comerciantes que no llevan registraciones contables, y también le hablé, digamos, del artículo 127 y el 128 del que lleva una registración contable, y me dijo que no se habían ido. Yo no me fui a clase, me dijo. Eso fue. Por eso es una persona, no son, digamos, todos los que están acá. Si ustedes quieren, yo en pocos minutos le puedo explicar lo que es el artículo 127 del decreto reglamentario, que es de donde van a partir ustedes para hacer los ajustes. También me di cuenta, por lo que me dijo este alumno, espere que termine, por lo que me dijo este alumno que está por rendir ahora a fin de mes. Yo no sabía que el otro sábado tengo mesa de examen. Me vino bien, me recordó. No, si yo estoy por rendir, vos estás por rendir, bueno. Quería saber cómo son, digamos, cómo puede explicar los ajustes, digamos, que dice la bolilla. Los ajustes más comunes, una cosa así. Ahora sí, hable nomás. Sí, profesor, a ver, yo sí estuve en la clase y la verdad que después quise mirar y no me acordaba. Y hoy le estaba preguntando a la profesora Gualtieri y le digo, yo no me acuerdo cuando vimos, y empiezo a mirar y ella me empezó a decir cuáles eran los artículos y está todo pintado, pero a mí entonces no me quedó muy claro tampoco lo de la columna 1 y la columna 2. Y otra cosa, en la primer clase que se dio después del parcial con la profesora Gualtieri, usted explicó retenciones y todo el mundo me habló en esa clase que lo explicó muy bien y yo no estuve y no se había grabado. ¿Eso también será que puede explicar? Porque todos mis compañeros lo aplaudieron, te digo. Que explicó muy bien. Y hubo un montón de gente que no estuvo en esa clase. Rendíamos gestión. Claro. Entonces era usted. Usted era la que estaba con un señor, porque me dijo, somos 2. A lo mejor era usted, a lo mejor, no sé. Bueno, vamos. No, yo no. Voy a cortar, hermanito, la grabación. Terminamos la bolilla y para los que quieran seguir, yo les explico la 8:30 y les explico Seguimos, yo sigo, y les explico la columna 1 y la columna 2, pero ya fuera de la grabación, ya terminamos la bolilla. Profesor, yo le quería pedir si esa fotocopia que va a mandar a la fotocopiadora, si podría subir al aula para los chicos que son de Corrientes. Bueno, vos me tenés que indicar el camino de cómo se hace. Yo le voy a preguntar a la profesora que sabe hacer toda la parte informática. Yo ya por la edad que tengo, Luciana, yo digo que a mí me pagan para dar clases y para tomar examen.
pero no para Sí. aprender todo esto de cómo se graba, de cómo subir. Yo prefiero la desescalada ya del virus, ¿viste? Que bajamos ya, ¿viste? No subir, ¿viste? Bueno, yo no tengo ningún problema. Es más, anotá mi correo y te mando, digamos, a tu correo y que te pidan a vos. El día que me Bien. pidan a mí, yo le voy a decir, búsquenle al Canario, Luciana Canario, no me voy al Canario, ella le va a dar, y listo. Anotá Después que se no te acordará bien vas a el olvidar final, porque profe. somos el centro de la República de Corrientes. Mi correo canario es menchotape, todo con minúscula, menchotape. Mencho es el que hace las tareas rurales en el campo. El tape es el originario de Corrientes, así como existe el toba, el huiche acá, en el Chaco. @gmail.com. Bien. Menchotape todo junto @gmail.com. Entonces a lo Bueno, de le voy a Corrientes si me mandar un piden, correo Leo, entonces. y ahí te mando y vos le distribuís, digamos, la bolilla 11 y la otra. Bueno, Bueno, gracias, profe. la resolución 830, que es lo que vamos a comenzar por eso primero. La resolución Eso es 830, fácil, ¿eh? fácil. Es lo más fácil que hay. Bueno, toda retención, esto es una cosa que aprendí de mi hermano, yo le voy a contar, digamos, retiene el que tiene, dice él. Ya Eso tiene el que aprendí. tiene. ¿El que tiene qué? El que tiene plata. El que tiene Retiene el plata, que que tiene pagarle a alguien. dinero, que tiene que pagarle a alguien. Yo aprendí de otra forma, retiene el que es deudor. Siempre el que debe, retiene el que debe. Mi hermano siempre dice, retiene el que tiene, el que tiene plata. Amputa y corta parte de una renta, de un beneficio o de un enriquecimiento. Paga con cheque y le da un comprobante de la retención a la persona que le proveyó un bien o le proveyó un servicio, o porque compró un bien o porque compró servicio. Está por alguno de los conceptos que están establecidos en la ley del impuesto a la ganancia. ¿Está? Conceptos significan, digamos, el nombre, la denominación que tiene, que se adoptó en la ley del impuesto a la ganancia, para decir esto sí es ganancia. Yo nunca me voy a olvidar de un gran profesor que fue decano de la facultad, el doctor Becil. Ustedes lo habrán conocido, un señor alto, turco le decían, el turco Becil. Daba una excelente clase. Él siempre decía que en el sistema capitalista todo tiene un precio y tiene un nombre. Todo tiene un precio y tiene un nombre. Y él el ejemplo que daba es, ¿cuál es el precio del dinero? Decía, el interés. ¿Cómo se llama el precio del dinero? Decía, el interés. ¿Cómo se llama el precio, González? Me decía a mí, de tu trabajo. Es el salario o el sueldo. ¿Cómo se llama el precio por entregarte esta cosa y que vos me devuelva y me pague? Alquiler. Alquiler de una cosa mueble sería. ¿Tá? O te doy una casa, el alquiler. Él era re práctico en eso. Cuando le ponía, digamos, un nombre y que todo tenía un precio. En el impuesto a la ganancia es así. Y la retención cumple una función, adelantar nomás. Le adelanta al fisco los recursos, adelanta plata al fisco. Todos, no se olviden, les rinden todas las retenciones a través del SICORE. Ustedes ya saben por impuestos 1, SICORE significa Sistema de Control de Retenciones. Dentro de las retenciones, para los que tienen este librito, busquen en la página 207. La página 207 van a encontrar el anexo 8. Yo directamente lo explico a través del anexo 8. En el anexo 8 van a encontrar varias columnas y varias filas. Columna. La primera columna es el código del régimen. El código del régimen es a los efectos del control del sistema de retenciones, del SICORE. El SICORE utiliza el código del régimen. El anexo, que figura ahí en la segunda columna, también está vinculado al SICORE. En los conceptos sujetos a retención al comienzo tienen los intereses, son todos, digamos, los de segunda categoría de intereses, alquileres, ya comienzan con la primera categoría que son los alquileres, bienes inmuebles, bienes muebles, van a encontrar regalía y van a encontrar las últimas 3 columnas y van a encontrar
Los porcentajes sujetos a retención, la alícuota sujeta a retención. Van a encontrar que hay alícuota que solamente opera para el inscripto, para el que está inscripto en el impuesto a las ganancias. Y hay alícuota mucho más alta para el que no está inscripto en el impuesto a las ganancias. Y para el que no está inscripto en el impuesto a las ganancias, no va a tener derecho a la última columna, no va a tener derecho al mínimo no sujeto a retención. La última columna solamente tienen derecho a que se le compute como no sujeto a retención el inscripto, el que está inscripto en el impuesto a las ganancias. El que no está inscripto no tiene ningún derecho a que se le descuente, digamos, lo que dice la última columna. Al tener esto, los porcentajes sujetos a retención van a encontrarse también de que no todo es porcentaje. Van a tener según escala. Según la escala, si ustedes miran bien, digamos, el anexo 8, van a encontrar porcentaje y según la escala. La escala, que también lo tienen en la página 209, es parecida a la escala que está establecida en la ley. Es decir, es proporcional porque tiene un importe que es proporcional y también es progresivo. Se calcula de la misma manera que calcular el impuesto a las ganancias. Y lo que entran en la escala, que es según escala, son todos los conceptos de cuarta categoría. Todos los conceptos que es según escala están vinculados a la cuarta categoría. No están vinculados, digamos, a otras categorías. Los que son proporcional van para la primera categoría, para la segunda categoría, que son del caso de los intereses, y para la compra-venta de bienes de cambio. Yo por lo menos no pregunto en los exámenes finales, dígame, ¿la compra-venta de bienes de cambio está sujeta a retención por la 830? No, yo no le digo así, Yo directamente le digo, la compra-venta de mercadería, le digo. La compra-venta de mercadería. Entonces, ustedes van a encontrar acá compra-venta de bienes de cambio, que es la compra-venta de mercadería. Y se van a encontrar que sí, que está sujeta a una alícuota del 2% y del 10% para el que no está inscripto. Y al que le aplican el 2%, que es el que está inscripto, es sobre el excedente. ¿De cuánto? De 224.000 pesos. De 224.000 pesos. Esta es la que siempre preguntamos en las mesas de los finales, ¿Por qué? Porque la compra-venta de bienes de cambio, compra-venta de mercadería es acumulativa. No se olviden de que la retención es una cosa automática, es una cosa rápida. Se retiene en cada pago. Cada vez que haya pago. Y cuando hay pago conforme a lo que dice la ley de ganancia, no es el pago solamente tomar cheque, sino que también la simple acreditación en cuenta, la simple acreditación, un asiento contable para que se entienda, un asiento contable que reúna los requisitos de lo que antes era el artículo 18 de la ley, ahora es el 24. Ahora es el artículo 24, para que ustedes se ubiquen en su ley. ¿Qué es pago para la ley del impuesto a la ganancia? No solamente la transferencia de bienes al patrimonio de otra persona, eso es pago. Transfiero un bien para cancelar una obligación al patrimonio de otra persona. Y también, además, dice el artículo, cuando se han reinvertido, acumulado, puesto en reserva o dispuesto de cualquier modo, así dice, dispuesto de cualquier modo con la conformidad expresa o tácita del perceptor, o sea, del que recibe la renta, eso también se considera pago. No se olviden, digamos, el antepenúltimo párrafo, creo que es el artículo 24, la partecita de lo que se considera pago. Es decir, un asiento contable, hay pago. Bueno, acá en la compra-venta de mercadería, cuando se le pregunta, ¿y es acumulativo? Sí, es acumulativo. ¿Acumulativo de qué? Se acumula en el mes, tienen que decir, en un mes. La primer factura que traen en la primera semana de octubre. Viene un camión con cerveza, gaseosa o lo que sea, suma el camión completo 3 millones de pesos. La factura A, sin considerar el IVA, no se considera ningún impuesto, ni el IVA, ni impuesto interno, es la factura únicamente del bien. ¿Cuánto tienen que restarle? Porque la persona que le vende
es el proveedor de ustedes, está inscrito en el impuesto a las ganancias y le trae el original electrónico de la factura electrónica A. Le van a descontar 224.000 pesos a los 3 millones. 3 millones menos 224.000 pesos le van a aplicar el 2%. Le aplican el 2%, hacen el comprobante de la retención que tiene que estar numerado en forma correlativa. Eso también se hace todo por internet, ¿eh? Está, digamos, con un aplicativo de la FIDGI. Le hacen el comprobante, le dan el cheque y le dan el comprobante de la retención que le va a servir a ese proveedor como pago a cuenta después. No se olvide que se lleva una retención y se lleva el cheque. A la semana siguiente viene otra vez nuevo el camión, subió la mercadería porque está subiendo todos los días, trae lo mismo, cerveza, gaseosa, por 5 millones de pesos. Tienen que sumar la factura anterior de los 3 millones más los 5 de ahora. Son 8 millones. A los 8 millones le vuelven a descontar una sola vez los 224.000, que es el mínimo no sujeto a retención, porque está inscripto. A la diferencia le aplican el 2% y tienen la retención acumulada de 2 facturas. Tienen la retención acumulada, restan la retención anterior y la diferencia le retienen. Esa es la forma en que se va arreglando durante el mes. La tercera semana trae una factura por 10 millones, suman las 3 facturas, restan 224.000 pesos, aplican el 2% y tienen la retención acumulada de las 3 facturas. Restan las retenciones anteriores y la diferencia retienen. 2 casos tiene toda la resolución esta, el anexo 8, no solamente para la compra-venta de mercadería, también tiene para los honorarios. Para los honorarios tienen que irse a la página 208. En la página 208 van a encontrar profesiones liberales. El código es el 116. Para los que están mirando esto, el código que tienen que mirar es el 116, donde habla de los honorarios. En el caso de los honorarios, y es según la escala, y ahí es donde se van a dar cuenta que los honorarios están como 4ª categoría, tienen una retención, un mínimo no sujeto a retención de 16.830 pesos. Y para el que no está inscripto, no tiene derecho a ese mínimo no sujeto a retención, directamente le aplican el 28% sobre el total de los honorarios. Y ese también es acumulativo. Vamos a suponer que un abogado le traiga en la primera semana un comprobante por honorario por 500.000 pesos. Le hacen, digamos, le restan los 16.830 pesos. A la diferencia entran en la escala, que es parecida al artículo 90, le calculan la retención y le dan el comprobante de retención. Y la diferencia le hacen el cheque. A la semana siguiente le trae por otro juicio que tenga la empresa, otros honorarios por otra suma. Tienen que sumar los 2 honorarios. Calculan otra vez de nuevo, digamos, le restan el mínimo no sujeto a retención, entran en la escala que es parecida al artículo 90 y van a tener la retención acumulada de las 2 facturas. Restan la retención de la factura anterior y la diferencia retiene. Eso es lo que tienen que aprender el anexo número 8. Y cuando ustedes vienen mal, ¿saben lo que yo le pregunto? No le pregunto, digamos, el de los honorarios, le pregunto el de los honorarios de los directores y síndicos, que también está acá, en donde tienen otro mínimo distinto. Fíjense que es alto. El mínimo, digamos, de los honorarios para los directores y síndicos es 67.000. Bueno, yo no estoy viendo bien. 67.170. 170 pesos. También entran en la escala, y lo que les pregunto acá, porque tampoco es la pavada que ustedes no lean, ¿qué ocurre cuando no se puede retener? Cuando existe imposibilidad de retención. ¿Está? Que eso ya lo vamos a ver en sociedad de capital, digamos. También se ve reflejado en la 830. ¿Qué tiene que hacer el director o el síndico cuando existe una imposibilidad de retención? Cuando hay imposibilidad de retener, cuando las sumas son iguales.
Las sumas son iguales en este sentido. Un director se llevó durante los 12 meses una suma, porque tiene que vivir. Todos los meses retiraba, digamos, una suma a cuenta de sus honorarios. ¿Está? La sociedad anónima y la SRL contablemente se creaba un crédito. No se olviden de que los honorarios de los directores nacen un solo día, el día de la asamblea. El día que la asamblea de accionistas dice, tanta plata hay que darle a tal director, al presidente y al resto, ahí nació el derecho del director. Y ahí se le dice, vamos a compensar con lo que usted se llevó a cuenta y que la sociedad lo tiene reflejado en el rubro crédito, en otros créditos dentro del activo. Cuando se compensa, no hay plata. Cuando se compensa, no hay dinero. No es como dice mi hermano, retiene el que tiene. Acá no hay. Acá se tiene que informarle al fisco la forma en que se está pagando, en que se está extinguiendo la obligación con el director, que es por compensación. Entonces el director, ya le estoy diciendo ya, lo que ustedes tienen que leer, el director tiene que autorretenerse, sería. Tiene que hacer todos los cálculos, hacer el depósito, informarle a la FIP-DGI y se va a poder tomar como pago a cuenta en su declaración jurada cuando coloque en su cabeza, digamos, lo que le asignó la asamblea. Entonces les conté y ya se evitan la lectura de esto. Eso preguntamos en los exámenes finales, ¿eh? Ya les comento cómo es el caso de los directores cuando existe la imposibilidad de retención. Y así tienen que contar como les estoy contando. Qué lástima que no se grabó, pero alguien seguramente habrá tomado nota. ¿Qué otra cosa preguntamos? Sí. Y ante cualquiera que no solo los directores, cualquiera que no se pueda retener, debe autorretenerse, ¿no? Sí. Sí, También, esto fue muy común también. en la actividad agropecuaria cuando ustedes vieron el canje de producto agropecuario. Ah, sí. Eso Cuando sabe bien, mi hermano. Pregúntenle bien. Que le explique bien el canje el tema de canje de producto agropecuario. Y allí, en el canje de producto agropecuario, no hay dinero. No hay dinero. Hay una permuta. También cuando hay pago con otras obligaciones. Ejemplo, viene la señorita esta que era Canario. ¿Canario era? El Zorzal, de Corrientes. Zorzal, yo le debo, viene ella y me quiere cobrar su honorario. Y le digo, mira, no tengo, pero te puedo transferir los documentos a cobrar que yo tengo de mis clientes. Ah, dame, son buenos. No hay dinero de por medio. Tomá los pagaré, llévate, y al vencimiento yo le digo a esto que te transferí que vayan a tu oficina y te paguen allá. En ese momento tampoco hay plata. Hay que informarle al fisco el modo en que se extingue la obligación y también opera la autorretención. ¿Está? También se tienen que dar cuenta cuando hay bienes de por medio, una máquina de escribir, trigo, soja, girasol, así, cuando hay canje, no hay plata. Hay que informarle al fisco, digamos, y tienen que hacerse los cálculos de como que si vieran, la autorretención sería, y tomarse después como pago cuenta. Tienen 15 días para pagar y hacer toda la información, digamos, al fisco. Entonces no va a haber problema en la impugnación del gasto, ¿eh? Ojo que también preguntamos, ¿qué ocurre si esto no se hace? En la ley del impuesto a las ganancias está previsto que el fisco tiene facultades como para decirle, mire, este gasto no sirve, este honorario que usted pagó no lo compute como deducción, esto otro tampoco, chao. ¿Está? Y queda sujeto, digamos, al no poder meter el gasto, aumenta la base imponible y va a tener que pagar mayor impuesto. Eso sería la 830, ¿eh? En una apretadísima síntesis. Esto último que estuvo mencionando es el artículo 43 de la ley, antes era el 40, para el texto ordenado anterior era el artículo 40, actualmente es el artículo 43 de la ley. Eso preguntamos. Eso preguntamos. Es cierto, eso preguntamos. Bueno. ¿Está? Ahora vamos y busquen su ley el artículo 127 del decreto reglamentario. Dentro de ese artículo se establece la obligatoriedad de cómo
dice que la determinación de la ganancia neta para los sujetos que tienen un balance comercial. Y dice que los sujetos comprendidos en el inciso A, B, C del artículo 73 de la ley, 53, perdón, de la ley, que llevan un sistema contable que le permita confeccionar un balance en forma comercial, determinarán, dice, es una obligación, digamos, la ganancia neta del siguiente modo, manera, dice, la manera es el modo. Uno, y ahí viene, hay que partir de un estado de resultado. Partiendo, dice así, al resultado neto del ejercicio comercial, que no es otra cosa que dentro del balance comercial, no se olviden que el balance comercial tiene 3 partes, 4 en realidad. El activo, el pasivo, activo y pasivo, que es la parte patrimonial, la parte del resultado, digamos, que es el cuadro de resultado, y después tienen, digamos, el movimiento, el cash flow y ese tipo de cosas, digamos, que son también como anexos al balance comercial. Nosotros agarramos el estado del resultado, miramos lo que está metido en el resultado. Entonces partimos del estado del resultado, para lo cual el papel de trabajo lo pueden hacer ustedes en Excel, en una hoja cuadriculada, lo pueden hacer como una T, si quieren, o con una sola columna, los conceptos que suman y los conceptos que restan. Una sola columna tranquilamente lo pueden hacer en su oficina, una sola columna de Excel. Colocan resultados según balance comercial, artículo 127 del decreto reglamentario, si es ganancia le ponen con signo positivo, ganancia. Y entran a mirar qué tiene contenido esa ganancia, qué pasó en la gestión de 12 meses, qué pasó y cómo se formó la ganancia. Y fíjense que dice el inciso a esa ganancia se sumarán los montos, a la ganancia se suman los montos computados en la contabilidad, cuya deducción no admite la ley. En la contabilidad de ustedes, la contabilidad que hacen, digamos, van a tener los asientos contables, por ejemplo, del pago de un terreno baldío. Por ejemplo, van a tener el pago del impuesto a la ganancia. Hicieron el devengamiento, impuesto devengado, digamos, hicieron el débito a la cuenta de impuesto que pasó como pérdida, impuesto a pagar. Y después le colocan, digamos, la frasecita. Se trata del impuesto baldío ubicado en la calle Santa María de Oro al tanto. O la calle Junín de Corriente al tanto. Y hacen otro asiento, impuesto a pagar, se trata del impuesto del devengamiento, del impuesto a la ganancia, del ejercicio cerrado al 30 de junio de este año. Colocan así. Pasó por resultado. Y ustedes arrancaron con un resultado que tiene la incidencia de, en este caso, de 2 conceptos que no son deducibles. El impuesto sobre un terreno baldío y el mismo impuesto a las ganancias que dice, dentro de las deducciones no permitidas, que no se puede hacer. Entonces, dentro de la misma columna, si lo hacen con una sola columna, ponen en forma negativa impuesto a las ganancias, que no es deducible, el impuesto sobre los terrenos baldíos y campos que no se exploten, también entre paréntesis y el restado. Todo lo que está en el artículo 92 de la ley de ganancias, revisen, son todas las deducciones no admitidas. Como eso pasó y tiene la incidencia en el estado del resultado, tranquilo, como está incidido, tiene que sumar como ganancia. Eso es lo que le dice el decreto reglamentario y nosotros hacemos por 2 columnas, debe y haber. A los fines didácticos hacemos así. El día que ustedes tengan su oficina, les reitero, lo pueden hacer con una sola columna. Nosotros a los fines didácticos hacemos como debe y haber. Arrancamos con un haber, con una ganancia, y vamos sumando en la columna del haber todos los conceptos que no son deducibles y que pasaron por la contabilidad, que se vio incidido en la contabilidad. Y deben restar, fíjense como dice el inciso A, cuya deducción no admite, y restarán las ganancias no alcanzadas por el impuesto, dice. ¿Pero qué? ¿Cuáles son las ganancias no alcanzadas por el impuesto, pero que están en el resultado del ejercicio? ¿Cuáles son las no alcanzadas? Nosotros vimos en la clase anterior que no lo alcanza el impuesto todo lo que provenga de una reorganización de empresa. ¿Se acuerdan o no? Todo eso no lo atrapó por voluntad del legislador.
y también tienen que sacarlo, hay muy poco en la tercera categoría. En el caso de las sociedades son muy pocas las ganancias exentas. Si yo le digo, ¿qué tiene metido usted dentro de su ganancia contable que esté exento? Hay una. Siempre preguntamos en los finales, deme una exención vinculado con la tercera categoría que esté dentro del artículo 20. Hoy creo que es 26, si mal no recuerdo. 26. 26. Deme una. De una sociedad anónima arriba le digo. Más no te puedo ayudar, le digo. Ahí me tienen que decir la tía o la prima de emisión de acciones. La prima de emisión de acciones. La prima de emisión de acciones es un concepto exento y es exclusivamente para la sociedad anónima. ¿Dónde lo tiene metido? En la contabilidad, en otros ingresos, porque le ingresó la plata como aporte de capital, porque en definitiva la prima de emisión es aporte de capital contablemente. Bueno, lo tienen ahí metido aparte. Deme un concepto, le digo, que usted a lo mejor cree que está exento, bueno, no está, esa es la única exención que hay. Esa es la única que hay dentro del 26, la prima de emisión de acciones que se refiere a la sociedad anónima. Como no alcanzado, tienen todo lo que es de reorganización y medio que ya no hay más. ¿Está? Que serían las cosas que usted tiene en su contabilidad y que lo tiene que sacar. Y lo resta. Si hizo una sola columna, lo resta. Y si no, si trabajó con columna 1 y con columna 2, lo tiene que sacar y meter en columna 1, en el debe. ¿Por qué? Porque está incrementando mi ganancia y yo tengo algo exento o tengo algo no alcanzado. Eso es lo que dice el inciso A. También permite, dice del mismo modo, aquellos conceptos que o importe no contabilizado. Lo otro que te está probablemente olvidando es la diferencia de evaluación del rubro bienes de cambio. Ah, sí, hay mucho, digamos, sí, tenés razón. Hay muchos, digamos, conceptos que no coinciden con la contabilidad y que van a tener que hacer los ajustes. Fundamentalmente cuando arman el costo de venta o la venta al costo, en la evaluación de la existencia inicial, en la evaluación de la existencia final. El inciso B de este artículo 127 les habla a ustedes al resultado del inciso A, se le suma o se le resta el ajuste por inflación, que se hace todo en forma separada, porque se parte del inicio del activo, digamos, y el pasivo del patrimonio al inicio del contribuyente, y al que también se le agrega como una parte dinámica todos los acontecimientos, todo lo que ocurrió como gestión dentro del año. Eso ya lo dijo bien mi hermano, digamos, y dijo que lo iba a poner en... No me acuerdo qué día dijo que iba a dar de nuevo, me parece, algo así era. Bueno, ya no me estoy acordando. Sí, si no lo entienden, lo damos de vuelta. Eso se hace aparte, totalmente en hoja de trabajo aparte. A mí me tocaba hacer en una empresa grande, digamos, lo que primero... En realidad, para ser sincero, el ajuste por inflación impositiva lo tienen que ver como un desafío. ¿Cuál es el desafío? Vamos a suponer que se modifica la ley y te incorporan todo el título sexto. Todo el título sexto es ajuste por inflación. Te incorporan. Y te dice, che, mirá, tenés que partir del estado de situación patrimonial impositivo, del estado de situación patrimonial impositivo al inicio del ejercicio. Y ahí tenés que empezar a seguir lo que dice la ley, no considerar cuáles son los activos no computables, cuáles son los pasivos computables, cuáles son, digamos, los ajustes positivos y negativos. Ese tiene que ser el desafío. Imaginarte por un instante de que eso no estaba en la ley y que ahora sí lo está. El legislador te describió así en forma bien paso por paso, como decía Merlo, paso a paso, te describió el procedimiento. El procedimiento, creo que ya te dije, es lo mismo que el protocolo. Ahora que estamos todos protocolizados con todo lo que ocurre, el protocolo que tenés que seguir. Y una vez que hiciste el protocolo, que no es otra cosa que revisar el esquema que está, digamos, dentro del material subido, no deberías tener problemas. Bueno, para finalizar, esto es lo que deben saber con respecto al artículo 127 de cómo se van haciendo los ajustes. Ajustes hay muchísimos.
Diferencia en las amortizaciones contables con las impositivas, en la evaluación de los bienes, en conceptos que no se admiten como deducción, previsiones, por ejemplo, no admitidas por la ley del impuesto a la ganancia y que contablemente se lo hace. Previsión para despido, por ejemplo. Esa es la... Eso creo que le expliqué ya en la clase anterior. Pero yo no tengo problema, por ahí si me sobran tiempo ya le explico también en qué consistía la previsión, digamos, que se lo hacen. Hay empresas grandes que le exigen, inclusive porque están de alguna manera, de algún modo controlados, ya que tocaste el tema de la previsión para despido, y que es obligatorio como nota a los estados contables saber el riesgo máximo. Así le llaman, digamos, en la nota de los estados contables se le pone el riesgo máximo de despido. El riesgo máximo si cierro la persiana, si bajo la persiana, generalmente dice el comerciante. ¿Cuánto es el riesgo máximo que yo tengo si cierro mi negocio? ¿Cuánto le tengo que pagar a todos mis empleados? Vamos a suponer, eso me enteré también ayer, ustedes sabían que Mercado Libre de Argentina es la cuarta en el mundo mejor calificada dentro de las calificaciones que se otorgan en el mundo. Mercado Libre dice que es la cuarta, está por encima de YPF, por encima de un montón de empresas argentinas, y que tiene como 11.000 empleados. Había sido que yo no sabía que tenían tanta cantidad de empleados entre Brasil, Argentina, Paraguay, Mercado Libre, está por todos lados. Bueno, te comento, ¿cuánto me cuesta bajar la persiana? Normalmente en los estados contables se saca, y se saca en forma individual por los 9.000 empleados. Se toma los 9.000 empleados cuando ingresó, y si yo lo tengo que echar tal día, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me sale el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto es lo proporcional de las vacaciones no gozadas, el sueldo no complementario que no se le pagó? Todo con respecto a Aguirre, a todos los Aguirre. Después todos los Benetton. Así, voy siguiendo por el abecedario, digamos, por todos los empleados. Voy sabiendo y le coloco como nota de los estados contables esto es lo que le cuesta a la empresa si baja la persiana. ¿Para qué sirve? Porque también hay controles por fuera. Para algunas empresas que cotizan en bolsa se le exige, para saber si el activo que tiene puede responder a todo ese pasivo contingente. Bueno, ese pasivo contingente que es acumulativo, esa previsión que era acumulativo hoy no existe más en la ley del impuesto a las ganancias. Es acumulativo porque se iba acumulando año por año. Si de alguna manera se iba guardando la plata para el Benetton, para el Aguirre, para el Fernández, se iba guardando la plata. Se iba haciendo la previsión, cosa que el día que había que despedirlos, de ahí se sacaba y jugaba contra esa previsión. Esa en la actualidad no existe. No existe la previsión por desvalorización de la mercadería. No existe, la única que existe es la previsión por deudores incobrables. No existe la previsión porque a las cajeras o a los cajeros que yo tenga le metan, digamos, en forma, cuando dan el cambio, le metan dinero ilegítimo o trucho, para que se entienda. No existe. ¿Está? O sea que la única que hay es la previsión para deudores incobrables. Entonces, cualquier previsión que se haga que haya pasado por resultado, porque pasa por resultado contable, hay que devolverlo como ganancia en la columna 2 o sumarle si es que vienen haciendo con una sola columna. Nosotros le vamos a dar en el práctico las dos columnas, columna 1, debe y haber, y van a llegar a un final, digamos, donde por diferencia van a sacar la ganancia neta o el quebranto. ¿Está? Ese es, digamos. ¿Qué otra pregunta más o menos? Bueno, también dice el artículo 127 que hay que hacer el ajuste por inflación, y también, digamos, habla de aquellas empresas, digamos, lo novedoso que tiene la última modificación es que las sociedades de personas que llevan un sistema contable que le permita confeccionar balance también pueden pagar como que si fuera una sociedad anónima o una SRL, a la alícuota que está vigente. Hay un ejercicio práctico, hoy justo terminé yo todo, ya le mandé a mi hermano para que me controle. Los chinos, sociedad comercial colectiva se llama, en donde tienen que liquidar el impuesto y evaluar si le conviene separar la ganancia entre los dos socios y tomarse, digamos, las retenciones, ese tipo de cosas, que yo también lo expliqué ya, digamos, que le tiene que informar la sociedad colectiva
a cada uno de los socios la ganancia, que tiene que informar el ajuste por inflación, las retenciones que sufrió porque no le sirve, y también las donaciones que efectuó para que cada uno de los socios compute en su declaración jurada individual. ¿Está? Pero justo la de los chinos da ganancia y conviene nomás, digamos. Ahí hasta esa parte llegué y le dejé para que él defina cómo lo vamos a presentar a ese caso particular que es la sociedad comercial colectiva, que son una de las pocas sociedades que queda dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, que como sociedad de personas, digamos. ¿Está? ¿Qué más quieren saber? Aprovechen, no, ustedes no lo saben aprovechar. A mí por lo menos lo que yo veo por las preguntas que hacen, o si no es porque vienen muy sin leer nada. Mire que nos quedan 2 bolillas nomás, ¿eh? Bueno, si no hay más nada, son las 18:21. Acá hay una pregunta, ¿verdad? Toda esta otra parte no está grabada. Ah, bueno. Desde que dijiste que desgrabé. Nada más, no la grabo. Bueno. Ya está. A ver, voy a escribir el... Ahí le dejé mi correo. monchotape@gmail.com. Listo. Si no hay más preguntas, les agradezco a los que dan la cara, que ponen, digamos, en funcionamiento la cámara, porque a mí no me gusta. Como hay muchas cosas de ustedes tampoco que no les va a gustar, digamos. Que no se exhiban, digamos, que no exhiban el rostro, es como estar escondido, es como que si no tuviera, dar con fantasma, a mí no me gusta. Inclusive me gustaría que tengan el micrófono activado, así podemos interactuar y tratar de que sea lo más parecido posible a lo que era la presencialidad. La presencialidad. O sea que eso es lo que tenemos que buscar, que la presencialidad no se pierda. Que siempre exista. Si no, parece las películas de Lejano Oeste, donde el bandido andaba con todo con el antifaz. Dentro de la programación que nosotros tenemos una pregunta. ¿El sábado hay clase o no? No, si vos dijiste que había una mesa de examen. Ah, sí, los sábados tenemos mesa de examen, tenés razón. Vos dijiste, la verdad que sí, yo no me todos los sábados. Por aquí tengo que estar teniendo una hoja que se me extravió. Nos vemos el martes que viene, a las 16:30 Seguimos. ¿Y por qué este jueves no hay clase? Ah, no, hoy es el jueves. Hoy es martes. El jueves 22, hoy es martes recién. El jueves arrancamos con otra bolilla. ¿Está? Y vamos a adelantar el parcial, para que no coincida con el impuesto 1. Yo soy rápido, con mi hermano somos rápidos. Una vez que agarramos los ejercicios prácticos, ya van a ver cómo le explicamos tan. Así más o menos como le estoy explicando que se suma, que se resta, qué es lo que no va. Listo. Y nos gusta dar práctica. A mí me gusta dar práctica. ¿Ah? Pero tómenlo lo que dije como un desafío. Hagan de cuenta para el ajuste por inflación, porque el legislador te describe muy bien finito, digamos, qué es lo que tenés que hacer. No hay mucho para agregar ahí. Ustedes tienen que de alguna manera situarse en el siguiente escenario. El siguiente escenario que a ustedes les va a tocar es de que cuando exista una modificación en las normas tributarias, usted va a tener que estudiar.
usted no va a tener la posibilidad de, mejor dicho, hasta que aparezca alguna disertación. En la disertación lo que usted va a tener es para ratificar si lo que está haciendo está bien o rectificar si es que el rumbo, si hay algún error que haya cometido. Entonces usted tiene que hacerse la idea de que esa es una modificación legislativa. ¿Qué te dice el legislador? Y bueno, me dice que yo tengo que partir del patrimonio al inicio del ejercicio, que es igual que el patrimonio al cierre del anterior. A partir de ahí digo cuáles son los activos no computables. A partir de ahí digo, bueno, cuál es el pasivo computable. Después digo, bueno, cuáles son los ajustes dinámicos positivos y negativos. Mirad, no es nada del otro mundo. Para mí es algo sumamente sencillo. Hay muchas cosas para que se pueden debatir, sí, hay cosas que se pueden debatir. Pero eso ya forma parte, digamos, de un conocimiento un poquito más avanzado, ya cuando uno ya está, digamos, haciendo una liquidación un poquito más complicada. Lo que no dije, por ejemplo, que recuerdo no haber dicho, el tema vinculado con los activos en el exterior. Pero eso es muy fino, que se lo excluya. Bueno, hay todo un movimiento doctrinario que está pretendiendo de que se lo incluya. Porque lo que no conté es de que esta ley, cuando salió la ley de ajuste por inflación, no estaba vigente el criterio de renta mundial. No estaba. Hoy tenemos el criterio de renta mundial y vos tenés que declarar las rentas obtenidas en el país y las obtenidas en el exterior. Bueno, eso no estaba vigente en el momento en que fue incorporada a la legislación tributaria el ajuste por inflación impositiva. Pero hoy por hoy tenés que excluir porque la ley está así. Hoy por hoy tenés que excluirlo, porque la ley está así. Pero es un tema que se viene conversando. No. Así que hagan nomás sus preguntas, no hay problema. Voy a mirar, digamos, la inconsistencia que presuntamente existe. No lo quiero decir de que existe hasta no revisar. Primero voy a revisar. Bueno, yo también me desconecto. ¿Hay alguien dentro de este auditorio que sea de Charata? ¿Alguien dentro del auditorio que quedó que sea de Charata? Bueno, será hasta el próximo encuentro, entonces. Bueno, gracias, nos vemos el jueves. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profesora. Carlos Rafael Borda. ¿Pozo de Goya? ¿Presente? Sí, ¿Pozo de profe. Goya? Sí, de Goya. ¿Alumno de la extensión áulica? Sí, pues, en puesto 1. Sí, pero te veo distinto en la foto, por eso me está confundiendo. Sí. Estaba más Eso joven no ahí. En la foto actual ¿es reciente o es de años antes? No, esa foto es de cuando ingresé yo a la facultad.